Hoy, con el Domingo de Ramos, comenzamos la Semana Santa. Para nosotros, los cristianos, es una semana de recuerdos, de emoción, de reflexión y de compromiso en torno al mensaje de Jesús. Para otros, será una semana más de las que tiene el año. Jesús, en estos días, nos mostrará su mensaje con el testimonio de su vida. Sus actuaciones y sus palabras son la consecuencia de toda su trayectoria. Celebrar la Semana Santa es contemplar a Jesús, que nos sigue invitando a la conversión, al compromiso y a vivir con Él todos y cada uno de los momentos de nuestras celebraciones. Hoy la celebración tendrá dos partes. Escucharemos, en primer lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén. Oiremos cómo hombres, mujeres y niños acogen a quien ha obedecido los planes de Dios. Se nos invita a unirnos a aquellas aclamaciones. Hemos de dejar nuestros quehaceres por unos momentos para acoger al siervo de Yahvé, de Dios, que desde la humildad quiere entrar en Jerusalén y en nuestros corazones. Esta acción profética, como toda su vida, lo llevó a la muerte. Es la segunda parte de nuestra celebración de hoy. Veremos y escucharemos en ella cómo los poderosos de aquella sociedad consiguen que el pueblo, o parte de él, se vuelvan contra Jesús. El relato de la pasión nos hará meditar, orar, reflexionar. Situémonos ante la Semana Santa como auténticos creyentes. No somos espectadores de actos religiosos. Somos creyentes que nos queremos llenar estos días del mensaje de Cristo, de su testimonio y de su ejemplo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Queridos hermanos, ya desde el principio de Cuaresma nos venimos preparando por medio de la oración y de la penitencia para las celebraciones pascuales. Hoy, cercana ya la Noche Santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar las fiestas de la muerte y resurrección de Jesucristo, y lo hacemos conmemorando su entrada en la ciudad santa de Jerusalén, entrada que simboliza ya su llegada victoriosa al reino del cielo después de la resurrección. Que esta celebración y los demás actos que celebramos durante la Semana Santa nos ayuden a acompañar a Jesús participando de su cruz, para que tengamos también parte en el triunfo de su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo, él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé en el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: ¿quién es este? La multitud contestaba: es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte,
y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregar. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí
y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, a la derecha del poder, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Acabáis oír la blasfemia? ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿También tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir.
y al salir al portal lo vio otra vez y dijo a los que estaban allí. Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a la muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos le dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo todavía se llama Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel. Y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: Que lo crucifiquen. Pilato insistió: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificara. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto
le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y, meneando la cabeza, decían: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijos de Dios, baja la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz, y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9ª, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactaní. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: ¿A Elías llama a este? Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló su espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Te alabamos, gloria a ti, Señor Jesús.
Como bien sabemos, celebramos el Domingo de Ramos y así hemos comenzado nuestra celebración bendiciendo los ramos y evocando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Curioso, del Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas, a crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué ha pasado en tan poco tiempo para que aquel que fue aclamado ante el pueblo ahora sea invitado a la crucifixión? Paradoja la vida del Hijo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Paradoja que nos lleva a sentirnos necesitados de interpretar aquello que acontece en nosotros desde aquello que el Señor nos ha transmitido. Toda la pasión es una gran paradoja. Cómo Dios acaba crucificado como un malhechor en la cruz, siendo el que era. Cómo el creador de todo acaba muriendo como un vil ladrón o como un vil malhechor. ¿Qué ha pasado? La humanidad se había vuelto loca y hoy la humanidad sigue loca. ¿Qué ha pasado? Porque aunque objetivamente, realmente, no crucifiquemos al Mesías, sí que simbólicamente lo crucificamos en tantas ocasiones. Si recordamos las lecturas que se nos ha proclamado, la primera es un fragmento del libro de Isaías, del siervo de Yahvé, el canto del siervo de Yahvé. Y ahí se nos dice que el Señor espabila cada día nuestro oído para que seamos capaces de escuchar la palabra de Dios como sus discípulos, como discípulos de Él. Y es el Señor quien nos abre el oído y nosotros no podemos echarnos atrás. Él se entregó por nosotros, ofreció su vida por nosotros. Y ahora nosotros nos acobardamos y no somos capaces de dar testimonio del Dios presente, del Dios muerto y del Dios resucitado. La segunda lectura, la carta de San Pablo a los Filipenses, nos recuerda la condición divina de aquel que va a ser crucificado y cómo él se despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo, asemejándose en todo a nosotros, menos en el pecado. Obedeciendo, llegó a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le exalta sobre todo y le concede el nombre sobre todo nombre, de tal manera que al nombre de Cristo toda rodilla se doble en cualquier lugar, en todos los sitios, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el sentido de nuestras celebraciones, aclamar a Cristo como el Señor para gloria del Padre. Relato de la Pasión en este año, según San Mateo, donde nos hemos encontrado con lo que ya conocemos. Primero, la institución de la Eucaristía. Institución de la Eucaristía donde el Señor nos invita a recordarle celebrando aquella última cena. Y allí es el Señor quien dice: a alguien de vosotros que ha metido el pan en el mismo cuenco que yo, ese me va a entregar. Y la preocupación de los 12, ¿quién va a ser? Cuando le toca a Judas, Jesús le dice: tú lo has dicho, previa a la pregunta de Judas: ¿acaso soy yo maestro? Tú lo has dicho. También nosotros en muchas ocasiones traicionamos la palabra del Señor, traicionamos su presencia, traicionamos ese precepto, ese mandato de vivir en el amor. Él toma el pan, lo bendice, lo reparte entre los suyos. Coge el cáliz, lo bendice, lo reparte entre los suyos y les invita a hacer aquello en conmemoración suya, lo que realizamos en cada Eucaristía. Acabada la cena, Jesús se retira a orar con sus discípulos al huerto que habitualmente llamamos el huerto de los olivos, Getsemaní, y pide a los suyos que oren con él. Sentaos aquí, mientras yo me voy a orar. ¿Y qué le dice Jesús al Padre? Mi alma está triste, y triste hasta la muerte. Padre mío, si es posible,
que pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. También nosotros hemos de decirle en tantas ocasiones esto al Señor, que se haga tu voluntad por encima de aquello que nosotros quisiésemos, por encima de aquello que a nosotros nos gustaría. Hágase tu voluntad. Los discípulos fueron incapaces de permanecer en oración al lado de Jesús. También nosotros nos cuesta trabajo en tantas ocasiones hacer oración. Nos cuesta silenciar tantos ruidos, tantas voces que vienen de fuera y que a veces nos impiden escuchar la voz de Dios que brota de lo más profundo de nuestro ser. Jesús acepta voluntariamente la entrega para liberación, para redención de toda la humanidad. Y nosotros, sin embargo, no somos capaces de aceptar un poco de sufrimiento, un poco de dolor por aquel que entregó su vida por nosotros. Ya podéis dormir y descansar. No podemos, en nuestro tiempo, quedarnos dormidos, ni podemos dar la espalda a nuestro Dios, sino que nosotros, sus seguidores, hemos de manifestar quién es Él para cada uno de nosotros y qué sentido tiene vivir en la confianza, en la fe en Él. Judas sale con la turba a prender a Jesús y le conducen hacia casa de Caifás, el sumo sacerdote en aquel tiempo. Y ahí se produce otro episodio también importante, la negación de Pedro, haciéndose realidad aquello que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y así fue. La salida de Jesús de casa de Caifás, contemplando a Pedro, es una mirada de perdón y una mirada de manifestación de amor a aquel que había de llevar las riendas de la incipiente iglesia. Pedro, hombre rudo, hombre sencillo, pero que quería profundamente a Jesús, siente profundamente aquello que había acontecido, como el Maestro le había indicado. Todos los suyos ya se habían ido, por miedo a los judíos. Tan solo Pedro, posiblemente Juan, estaban siguiendo el proceso de Jesús. De casa de Caifás a casa del gobernador, a casa de Pilato, donde también se mofan, se burlan de Jesús y finalmente es condenado, y condenado a muerte en la cruz. Y ahí comienza el camino hacia el Gólgota, con burlas, dimes y diretes de unos y otros, y Jesús parándose después de varias caídas, en principio para alentar, animar a las mujeres que lloraban por él. En otras ocasiones, cuando el cireneo coge la cruz y le ayuda a llevarla hasta llegar al Calvario, al Gólgota. Allí le clavan, como bien sabemos, y allí fallece. Esa muerte de Jesús, después de haber sufrido por todos nosotros, nos invita a abrir nuestro corazón a su presencia y a manifestarle nuestro anhelo y deseo de permanecer siempre a su lado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre y Señor, pidiéndole que acoja nuestra humilde oración. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por los que le crucificaban, tenga piedad de los pecadores, les dé valentía para acudir al sacramento de la penitencia y les conceda la alegría del perdón y de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y que se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa comunicar palabras de consuelo y actuaciones de generosidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la sangre de Cristo, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que viven alejados de Él por ignorancia, por indiferencia, por maldad o por causa de sus propias pasiones,
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unidad de los cristianos, para que el sacrificio de Cristo reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos por los avatares de la historia y muchas veces por nuestros egoísmos. Roguemos al Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se compadezca de los enfermos, de los atribulados, de los oprimidos, y les envíe su ángel para confortarlos. Roguemos al Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen cada día en la vida de cada uno y en todas las comunidades cristianas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que acogió en su reino al ladrón arrepentido, se compadezca de nosotros, nos conceda un sincero arrepentimiento y nos reciba después de la muerte en su paraíso. Roguemos al Señor. Te rogamos, Oh Dios, que tu Espíritu esté siempre con nosotros, que el recuerdo de tu pasión, de tu muerte y resurrección nos dé la energía y la fuerza que necesitamos para anunciar tu palabra y anunciarte presente en medio de todos los hombres, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo de Ramos, día en que Cristo entra triunfal en Jerusalén y posteriormente ha vencido la muerte, haciéndonos partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sintiendo la alegría de la presencia de nuestro Dios, sintiendo su entrega por nosotros y viviendo el gozo de su muerte y resurrección, nos dirigimos a Él con la oración que nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con un gesto sencillo, en este día del amor fraterno, démonos como hermanos la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó, que nos amáramos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó, que nos amáramos todos como Él nos amó. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.